dándole una vuelta a Santiago montado en un coche, pero decidí terminar la noche. Tal como dijimos al inicio del programa, hoy tenemos una entrega muy interesante donde le vamos a dar a conocer al país y al resto del mundo qué está pasando en Santiago, porque dice la expresión que Santiago está de moda. Y bueno, Santiago tiene un dinamismo extraordinario y sobre todo con las grandes inversiones que se están registrando en esta provincia que es la capital de esta importante región del Cibao. Inversiones tanto del sector privado como del sector público. Y en lo que se refiere al sector público, precisamente hemos invitado al subdirector de prensa de la Presidencia de la República, licenciado Lucildo Gómez, que se encuentra con nosotros esta noche y vamos a hablar precisamente de qué ha hecho, qué no ha hecho, qué le falta por hacer al gobierno en esta importante provincia de Santiago. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Cibaeño, Lucildo. Buenas noches, Luciano, un placer, encantado de estar aquí contigo para poder hablar de todos estos temas. Bueno, y vamos a hablar de cuáles han sido las principales obras que ha construido el gobierno o que está ejecutando el gobierno dominicano en esta provincia de Santiago. Vamos a decir que ya en este nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader. Mira, Luciano, aquí no se puede empezar de este momento, porque la gestión del presidente Luis Abinader es una gestión que, aunque ya estamos en camino de un segundo periodo, es una gestión vista con un largo alcance. Desde que el presidente vino aquí, que hizo su primer consejo de gobierno en las instalaciones de APEDI, pues ahí se planteó cómo el gobierno iba a tratar la ciudad de Santiago, y ahí también se iniciaron con algunas iniciativas. Pero después, entonces ya cuando el presidente vino a Expo Cibao, que ahí recuerdo, hizo una presentación del cuerpo de las obras del gobierno en la provincia de Santiago. Entonces desde ahí viene gestándose un conjunto de obras que han hecho que los empresarios vean en el apoyo de la gestión de gobierno la posibilidad de invertir, porque recordemos que antes del 2020, en los gobiernos anteriores, Santiago era una ciudad que tenía muy poco dinamismo en la inversión, muy poco dinamismo en la construcción de obras, y es con el gobierno de Luis Abinader que se inician esas obras. Entonces hay que recordar que desde ese momento se plantearon unas obras o una inversión muy importante, como fue el caso de que para el saneamiento del río Yaque se iba a hacer una inversión de unos 1.100 millones de pesos, y para la modernización y remodelación del centro histórico se iba a hacer otra inversión de 1.100 millones de pesos. Para eso se planteó entonces que el gobierno iba a hacer una inversión de 2.200 millones de pesos. Y desde entonces se empezó a trabajar. Sí, precisamente, Lucildo, la población siempre se interesa por saber cifras. Si le ponemos cifras a las inversiones, además de las que usted ya ha mencionado. Y vamos a hablar de las obras, no es que no vamos a hablar de las obras una por una. Si le ponemos números, cifras, una cifra global a las inversiones que hasta ahora se han destinado para Santiago, unas que están en carpeta, otras en realización y otras que ya están hechas. Bueno, nosotros tenemos una apreciación de que en la provincia de Santiago hay una inversión de más de 120 mil millones de pesos en la actualidad. Quizás sea un poco más, porque hay unas inversiones que no la vemos los santiagueros netos, que están, por ejemplo, en la sierra. Hay una inversión de más de cerca de 10 mil millones de pesos en carretera, en acueductos,
en aceras y contenes, en obras comunitarias. Y eso usted va a San José de la Mata y la vas a ver, usted va a La Placeta y la vas a ver, a Rincón de Piedra y la vas a ver. Hay unas carreteras magníficas, pero también hay otras carreteras que están uniendo a esa sierra con Jarabacoa y con Monción, de manera que aquí hay una inversión que sobrepasa los 120 mil millones de pesos. ¿Qué criterio toma en cuenta el gobierno para decidir hacer una obra en una provincia como esta? Le pregunto eso, Lucildo, porque el gobierno invirtió un buen dinero en un teleférico que ahora vemos como que la gente, yo no sé si es que le teme a montarse, pero todo el mundo dice qué pena que esos carritos andan circulando para arriba y para abajo con tan poca gente. O sea, no tuvo el impacto, el teleférico por lo menos, que se esperaba en Santiago. Y la gente dice, bueno, pero es que ¿quién le pidió al gobierno un teleférico? Yo sé que tú has tenido, como periodista que eres, el conocimiento de que durante muchos años la sociedad de Santiago estuvo pidiendo a los gobiernos que le dieran algo de su aporte al Producto Bruto Interno y sobre todo... La queja era que no se correspondía nunca. Empresariales. Y bueno, en Santiago no se veía prácticamente nada, tanto así que podemos recordar muy mínima cosa de lo que hicieron los otros gobiernos en sus gestiones aquí en Santiago. Entonces el presidente, que tiene raíces en Santiago, pensó en que debía corresponderse con ese pedido que la sociedad de Santiago durante años había pedido, de que se le diera a Santiago en correspondencia con su aporte al Producto Bruto Interno. Y es de ahí que se hace el plan, pero también eso viene, y eso me parece, quiero decírtelo porque es algo muy importante. El presidente, desde que hizo su campaña, habló de que iba a modificar la visión del desarrollo de nuestro país. Generalmente los presidentes anteriores veían el desarrollo del país en la capital, hacían los elevados, hacían las grandes carreteras, y el presidente miró y tuvo la visión de que el desarrollo en su gestión iba a estar en los territorios. Y es por eso que su primer consejo de gobierno lo hace aquí en Santiago, va en los primeros días a Pedernales, en los primeros días de su gestión, después va a Manzanillo, Montecristi, y así caminó el país porque su estrategia de desarrollo estaba centrada en el territorio, pensando en que el bienestar había que llevarlo a las comunidades para que los ciudadanos pudieran tomarlo. Y es así como él trae estas obras aquí a Santiago. Sí, le hablé del teleférico, pero yo entiendo que el teleférico es parte de todo un engranaje de movilización de pasajeros con lo del monorriel, y ustedes recibieron en esta semana, en este fin de semana, una cantidad de autobuses modernos que también van a ser parte de las rutas que van a alimentar ese sistema. Mira, si una diferencia tiene el presidente Luis Abinader con los anteriores presidentes del país, es su visión. No es qué me dicen que haga y qué voy a hacer, es su visión. Estábamos aquí en Santiago entrampados, o estamos todavía, en una situación del tránsito insoportable, en una dificultad de la comunicación de los distintos sectores, y entonces el presidente vio uno de los aspectos que Santiago teníamos que resolver, es el asunto del transporte. Pero visto en la necesidad, por ejemplo, tenemos a lo que le llamamos hoy Santiago Oeste, que antes era Cienfuegos. Sí. ¿Cuánta gente viene? Una de las zonas más pobladas que tiene. Vienen de Cienfuegos a la zona franca. ¿Cuánta gente, jóvenes, necesitan venir de Cienfuegos a las universidades? ¿Cuántos necesitan venir al centro del pueblo? Y bueno, se vio la necesidad de crear un sistema de transporte integrado para Santiago.
no fue un teleférico que se vio como necesidad, es un sistema de transporte integrado. Bueno, hay que hacer uno y otro. Había que hacer teleférico, está hecho. Hay que hacer el monorriel y está casi en una fase final la parte gris que se ha establecido. Es una obra más compleja esa. Se ha establecido que a final de año la parte gris del monorriel está lista. Y entonces ese sistema integrado de transporte necesita unas rutas alimentadoras y es lo que hoy empezamos a hacer aquí en Santiago con la presencia del ministro José Ignacio Paliza y del director Radamés Rodríguez, que estuvieron aquí. Radamés es el director de la ONSA, vinieron a traerle a Santiago 23 nuevos autobuses que van a integrarse en 2 corredores para alimentar esa magna obra del teleférico y del monorriel. Es decir, que ya lo que hacía falta o lo que está haciendo falta no es completo, porque el monorriel será el que completará todo, pero esos corredores de la ONSA van a ayudar a que la gente que venga de una zona o de un sector pueda utilizar el teleférico con una gran ventaja, que no va a tener que comprar 2 pasajes, sino que con una sola tarjeta de 35 pesos podrá abordar los autobuses de ONSA y también el teleférico. Y cuando esté ya en funcionamiento el monorriel, con esa misma tarjeta se utilizará el monorriel.